Hola, ¿cómo están? Eh, Hace tiempo que quería hacer este video. em, ¿Qué significa transformación digital en salud según un ingeniero electrónico? ¿No? Los motivos vienen desde hace años, em, de ver y escuchar diferentes personas, tanto en televisión, en internet, en la radio, hablar de este tema de transformación digital, ¿no? Y casi nunca, bueno, en muy rara vez, me ha tocado escuchar a un ingeniero electrónico hablar de este tema. Normalmente son profesionales que, que no son de esta competencia, algunos no son profesionales, pero se aventuran a hablar del tema. Entonces, en esta oportunidad vamos a hablar del tema con base en la ingeniería electrónica. Muy bien, seguimos. Esta es mi reseña profesional. Eh, si bien es cierto, siempre que veo videos en internet, en YouTube, en TikTok, eh, cuando veo a los influencers hablar de diversos temas, ¿no? Eh, Casi nunca uno tiene la oportunidad de poder ver la trayectoria de la persona. Entonces, considero que quienes nos animamos a hacer videos y colgarlos en YouTube, pues eh, se debería colocar una reseña, ¿no? Para que la persona que invierte tiempo en verlos, pues al menos sepa eh, de quién se trata, ¿no? O cuál es su background o su perfil, ¿no? Yo voy a hablar de transformación digital en salud, ¿no? Principalmente para edificaciones hospitalarias, pero estos conceptos son generales para cualquier tipo de edificación. Si lo hago para hospitales es porque, digamos, es a lo que yo me dedico actualmente, ¿no? Y bueno, tengo diversos, mi experiencia más vasta en este tema es que yo trabajé 2 años en un hospital de 400 camas al sur de Lima, eh, y fueron en los años 2021 y 2022 donde me desempeñé como ingeniero de planta, ¿no? Y tuve la oportunidad de interactuar con médicos, de interactuar con personal del área de servicios generales, de técnicos, ingenieros, arquitectos, enfermeras. Y bueno, eh, eso fue una experiencia muy enriquecedora y sobre todo que me permitió pues ver las cosas desde un punto de vista distinto, ¿no? Muchas veces las personas que están a cargo de ciertas áreas pues no son las más idóneas, ¿no? O no tienen las bases, y muchas veces las órdenes que se dan no las hacen profesionales competentes en los temas, ¿no? Pero bueno, esa es no es solamente una problemática del Perú, es muy probable que sea de toda la región, ¿no? Entonces vamos a empezar. ¿Qué significa transformación digital? ¿No? ¿Qué significará transformación digital? Entonces, de esto es lo que yo hablaba al inicio, ¿no? Yo veo casi todas las semanas diversas personas que hablan en redes, ¿no? Influencers que hablan de transformación digital. La verdad, no sé qué profesión o qué experiencia tendrán en transformación digital. También veo a reporteros, reporteras hablar del tema de transformación digital, ¿no? Los veo en canales de televisión de señal abierta, en canales peruanos, y la mayoría de ellos están desinformados, ¿no? Eh,
También he visto arquitectos hablar del tema de transformación digital. Desconozco si en los sílabus de arquitectura en las universidades se enseña algo sobre transformación digital, ¿no? Eh, Dudo mucho que se incluya. También veo a políticos, ¿no? A políticos peruanos hablar sobre transformación digital, ¿no? Eh, Algunos de ellos son, bueno, en algunos casos he visto que son médicos, en otros que son abogados, en otros son economistas. Tampoco sé si en esas currículas de esas profesiones se incluye cursos sobre electrónica digital o cursos de informática o computación, como vamos a ver ahora, que es en lo que se basa la transformación digital, ¿no? He visto hasta comentaristas deportivos hablar de transformación digital, ¿no? Bueno, he visto de todo, ¿no? He visto de todo menos a ingenieros electrónicos, ¿no? Informados del tema, hablar de transformación digital. Para hablar de transformación digital, uno, lo primero considero que debe hacer es informarse un poco de dónde viene el término digital, ¿ya? Entonces, em, los que somos ingenieros electrónicos o de telecomunicaciones, ¿no? En los cursos, los primeros cursos de facultad, en los cursos de circuitos digitales, pues uno se entera porque llevamos un curso que se llama circuitos digitales, ¿no? Entonces uno se entera de lo que es el álgebra booleana, ¿no? Y uno se entera de que hubo una persona, hubo un científico, ¿no? De apellido Shannon, que aplicó el álgebra booleana de Charles Boole a los circuitos electrónicos, dando inicio a lo que es la electrónica digital. Entonces ahí he puesto las imágenes de ambos para que se informen un poquito más sobre el álgebra booleana y lo que hizo el señor Shannon. Entonces podemos decir que la electrónica digital es una rama de la electrónica que se basa en el uso de señales eléctricas discretas, principalmente en forma de niveles binarios, ceros y unos, para procesar, para almacenar y para transmitir información. Eso es electrónica digital. Entonces, cuando decimos información, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de información que puede ser eh, textos, libros, revistas, periódicos. Hay que tener en cuenta que el primer archivo de texto que se digitalizó fue el Acta de Independencia de los Estados Unidos. Ya estamos hablando de digitalización, ¿ya? Ojo con eso. Pero también tenemos información gráfica, es decir, archivos gráficos, imágenes, fotos, ¿no? Dibujos, ¿no? Que normalmente utilizan el formato JPG, que es muy difundido, ¿no? También tenemos información de audio, que son archivos de audio, ¿no? Que también hemos compartido muchos archivos de audio, ¿no? Y también tenemos información audiovisual o videos, ¿no? Los videos que hoy en día pues gobiernan al TikTok, gobiernan al YouTube, al Facebook, al Instagram y a cualquier otra plataforma, porque hoy en día de lo que se trata es de transmitir información mediante videos, ¿no? Entonces, esas son, digamos, los cuatro principales tipos de información, ¿no? Que una vez digitalizados pueden ser procesados, pueden ser transmitidos o pueden ser almacenados, ¿no?
en computadoras, ¿no? Y entonces decimos, ¿qué es la computación? ¿No? Bueno, la computación no es otra cosa que la combinación de la electrónica digital más la informática, ¿no? Donde la electrónica digital representa al hardware, es decir, a la computadora, al equipo de cómputo completo, con su monitor, con su teclado, con su mouse, con su disco duro, con su memoria, con su microprocesador, etcétera, etcétera, ¿no? Con su cable de datos, con su switch de cómputo, con sus servidores. Y por otra parte está la parte de la informática, el software, lo que hace funcionar a la computadora, ¿no? Software mediante el cual tú vas a poder almacenar, transmitir y procesar información. ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia entre lo que es electrónica digital y lo que es informática, ¿no? Y cuyo conjunto representa a la computación. Entonces ya entramos, digamos, al detalle en sí de lo que es transformación digital, ¿no? Con estos conceptos. Para que una institución se transforme digitalmente son necesarias dos cosas. Primero, que todas las tareas y procesos sean realizados mediante la utilización de equipos y sistemas informáticos, es decir, computadoras, ¿no? Computadora, hardware y software. Y segundo, que todo el personal de la institución esté en condiciones de su utilización, es decir, se requiere de un cambio cultural del personal de la institución. ¿Ya? Entonces, son dos partes, ¿no? Para que ocurra la transformación digital, para que una institución, llámese un colegio, un ministerio, un hospital, una comisaría, un juzgado, ¿no? Cualquier tipo de institución pública o privada se transforme digitalmente, se requiere de dos cosas. Adquirir equipos informáticos, ¿no? Computadoras y software, y un cambio cultural del personal que va a estar a cargo, ¿no? O que va a interactuar o trabajar en estas computadoras y con estos programas. ¿Ya? Entonces, este es nuestro punto, ¿no? Es decir, nosotros vamos a hablar en este video de el tema de digamos, la parte uno de la transformación digital, ¿no? Que es la adquisición y uso de sistemas informáticos, ¿no? Tanto de hardware y software, ¿no? Y el paso 2 de la transformación digital, que considero yo es un paso más, considero que es un paso más difícil que el primero. Porque en el paso 2 yo lo he vivido en el hospital, ¿no? O sea, en las instituciones públicas, más en las instituciones públicas que en las privadas, tú vas a encontrar muchas personas de la tercera edad que, digamos, no alcanzaron la ola tecnológica. Se llama la brecha digital del adulto mayor, ¿no? Personas de más de 70 años que siguen laborando, que están ahí a través de sindicatos laborales, ¿no? Y que son inamovibles, y que muchos de ellos pues no manejan las computadoras, no manejan los smartphones, pues es difícil, pero se les capacita, hay programas de capacitación, ¿no? Pero es un problema, considero yo, mucho más complejo que no lo vamos a ver aquí. No es mi competencia, ¿no? Yo soy ingeniero electrónico, pero sí es una parte importante de la transformación digital, ¿no? Que el personal que interactúa con las computadoras y con el software, pues esté debidamente capacitado y debidamente habilitado para su uso, ¿no? Entonces, vamos a atacar el primero de ellos, ¿no? Entonces dice, ¿cuál es el primer paso a seguir para lograr la transformación digital de los hospitales peruanos en la utilización de equipos y sistemas informáticos?
Bueno, ya le hemos dicho, ¿no?, que es la adquisición de computadoras y programas de cómputo, ¿no? Pero vamos a ir más allá, vamos a ir más allá de simplemente adquirir computadoras y software, ¿no? Tenemos que entender que hoy en día los hospitales, ¿no?, y no hablo solamente de hospitales peruanos, hablo de hospitales en general, son una edificación inteligente. Y no solamente los hospitales, cualquier edificación moderna que se haga hoy en día es necesariamente una edificación inteligente. ¿No? Hospitales con mayor razón, porque a diferencia de un ministerio, a diferencia de una universidad, a diferencia de una institución pública o privada, de una edificación de una institución pública o una privada, los hospitales trabajan las 24 horas todos los días del año. Entonces, con mayor razón, un hospital hoy en día es una edificación inteligente, ¿no?, con mayor relevancia que cualquier otro tipo de edificación. Y entonces, por ahí dirán, pues, ingeniero, pero ¿por qué le dice inteligente? ¿No? O sea, ¿qué hace inteligente a una edificación? Lo que estamos viendo en pantalla es un punto de datos, ¿no? Pero ustedes dirán, no, ingeniero, pero tenemos Wi-Fi, o se puede poner Wi-Fi y ya no uso punto de datos. No es así. No es así. ¿No? Tú tienes Wi-Fi porque estás cogiendo la señal de un access point que está conectado a un punto de datos. Entonces, tú no lo ves, ¿no? Tú no ves los cables de datos, pero están ahí, ¿no? Y cuando hablamos de un hospital de 400 camas, estamos hablando más o menos de un hospital que tiene unos 5.000 puntos de datos. Más o menos, ¿no? Entonces tú dices, ingeniero, pero yo no tengo 5.000 computadoras en ese hospital. Ah, claro, claro que no. Claro que no las tienes. Pero hoy en día, ¿qué tipo de equipos se conectan a la red de datos de una edificación, de un edificio? Además de las computadoras, ¿no? Y estoy hablando de los dos tipos, ¿no? Las PCs tipo desktop de escritorio o unas notebooks. Ambas se conectan a un punto de datos, ¿no? Hoy en día también los televisores, los Smart TV se conectan a un punto de datos. O necesitan un punto de datos en la pared o en el techo para poder conectarse a la red de datos del edificio. Ya, ok, ingeniero. Computadoras y televisores. ¿Qué más se conectan a un punto de datos en un edificio? Muy bien. Hoy en día los teléfonos se conectan a un punto de datos. Hoy en día la telefonía es IP. La telefonía ya dejó de ser analógica. Así tengamos hospitales o instituciones públicas todavía con centrales telefónicas analógicas, ¿no? Es un misterio saber cómo es que esas centrales siguen funcionando. Yo en el hospital que trabajaba tenían una central telefónica de los años 90 que, mis respetos a la marca, mis respetos a esa marca, ¿cómo es posible que siga funcionando hoy en día 2025? Uno ya no encuentra repuestos para una central telefónica de ese tipo, ¿no? Analógica, ¿no? Y si los encuentras son repuestos, digamos, de otras centrales, digamos, que ya no se usan y que han salvado la tarjeta, y es eso lo que la empresa de mantenimiento le coloca, ¿no? Pero hoy en día ninguna institución pública debería tener una central telefónica analógica. Todas las centrales telefónicas hoy en día deberían ser IP, es decir, teléfonos conectados a un punto de datos. Ingeniero, ya, teléfonos, computadoras, televisores, ¿qué más? ¿Qué más se conectan? Los access points, que están a la derecha, los access points. Si no, no tienes Wi-Fi, si no, no puedes conectarte desde tu teléfono a la red, no puedes conectarte desde tu iPad. No, necesitas un access point, necesitas Wi-Fi. Entonces, tengo que darle un punto de datos en el techo a ese access point del Wi-Fi. ¿Qué más
qué más necesita un punto de datos, ¿no? Una cámara de videovigilancia, ¿no? Las cámaras de videovigilancia IP se llaman IP porque es Internet Protocol, protocolo de Internet. Ya estos equipos se conectan a un punto de datos, de la red de datos. ¿Y qué más se conecta? Los sistemas de control de accesos, ¿no? Como las lectoras que vemos con teclado, biométricas, proximidad, iris ocular, también requieren un punto de datos. Y estos son algunos, porque en un hospital no solamente estos equipos se conectan a un punto de datos, se conecta el rayos X estacionario, se conecta el tomógrafo, se conecta el resonador, se conectan los ecógrafos, monitores de signos vitales, máquinas de anestesia, bombas de infusión. O sea, hoy en día todo el equipamiento, microscopios, todo el equipamiento biomédico hoy día viene con un puerto de red para conectarse a un punto de datos. Entonces, el ingeniero electrónico que está, o de telecomunicaciones que está haciendo el expediente técnico de comunicaciones de un proyecto hospital debe coordinar con el ingeniero de equipamiento para reservar o especificar los puntos de datos para estos equipos. Y es por eso que yo tengo en un hospital de 400 camas más de 5.000 puntos de datos. ¿No? Bueno, el teléfono no requiere un punto de datos físico, ¿no? Se conecta por Wi-Fi, pero necesito el access point que me da la señal de Wi-Fi para que yo me pueda conectar a la red del hospital y pueda tener internet, ¿no? Porque como ustedes sabrán, muchas veces dentro de los edificios la señal de internet del operador, llámese Telefónica, llámese Entel, llámese Claro, llámese cualquier otra empresa, Vitel, se pierde, ¿no? Se pierde, ¿no? Porque la señal no atraviesa tantas paredes, no atraviesa tantos muros. Entonces, yo requiero que el edificio pues tenga una red de datos interior, ¿no? Mediante access points y señal Wi-Fi que me permita conectarme a la red, ¿no? Muy bien. Entonces la pregunta es, ¿y cómo logro conectar todos estos dispositivos a la red de datos del edificio? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo se hace? Mediante esto. ¿Cómo, ingeniero, cómo se llaman? Ah, ¿cómo se llama esto? Esto se llama cableado estructurado. Ah, ¿y qué es? Son cables de par trenzado de cobre de 4 pares, que hoy en día se utiliza el estándar Cat6A para estos cables. Y también hoy en día pueden transmitir datos y también energía eléctrica. Es decir, muchos de los dispositivos, casi todos los dispositivos que hemos visto en las diapositivas anteriores, se alimentan eléctricamente mediante este cable de datos. O sea, no solamente transmiten o reciben los datos mediante el cable, sino también la energía eléctrica que los hace funcionar. Y esa tecnología se llama PoE. ¿No? Y está en, y es vigente y está en auge, ¿no? Hoy en día casi todos los dispositivos electrónicos que tienen conectividad son PoE, ¿no? Las computadoras all-in-one son PoE, las PCs tipo mini desktop son PoE, ¿no? Algunas laptops son PoE, algunas impresoras son PoE, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto es el cableado estructurado, ¿no? Y es mediante el cual yo puedo conectar todos los dispositivos a la red de datos. Entonces dice, ¿qué es el cableado estructurado? Esa pregunta, ¿no? ¿Qué es el cableado estructurado? Entonces, bueno, y aquí vamos a ver lo que yo, digamos, quiero mostrarles según mi experiencia, ¿no? Basada en obra, ¿no? Porque he participado a través de los años, yo tengo 53 años, yo empecé a trabajar en obras más o menos a partir de cuando yo tenía 27, 28 años, ¿no? Hasta la fecha, ¿no? Diversas tipos de obras, diversas constructoras, diversas supervisoras, proyectos, obras públicas y obras privadas, ¿no? Entonces, y siempre surgía esta pregunta, ¿no? ¿Qué es el cableado estructurado, ¿no? Entonces, el cableado estructurado es el sistema conformado por cables de par trenzado de cobre y fibra óptica, porque también hay fibra óptica,
para el transporte de datos en una edificación, organizados y diseñados bajo los estándares TIA de los Estados Unidos de Norteamérica. Y es así, ¿no? Así está en las normas nacionales, ¿no? Aunque en algunas normas nacionales, como las normas técnicas de salud, indica estándares TIA, EIA de Norteamérica y estándares europeos ISO. ¿No? O estándares, en realidad los estándares ISO son de alcance mundial, ¿no? Pero ahí hay que tener cuidado. Hay conceptos de las normas norteamericanas que los tienen las normas ISO de cableado estructurado, que no son aceptados por las normas americanas y viceversa. Entonces, si en el Perú vamos a adoptar algún estándar de cableado estructurado, pues hagámoslo, pero adoptemos uno. No adoptemos 2, 3, 4. Tomar en cuenta que hay todo un tema todo un tema geográfico, hay todo un tema comercial, hay todo un tema de certificaciones, ¿no? que debe considerarse a la hora de adoptar un estándar. Entonces, eso de coger 2, 3 estándares, pues no es viable. ¿No? O trabajamos con los estándares americanos, o trabajamos con los estándares europeos o chinos, pero trabajemos con un estándar. ¿No? Dejemos de ser multiestándar. ¿Ok? Bueno, los estándares TIA y EIA están contemplados en las normas técnicas de salud, ¿no? Eso es cableado estructurado. Ahora dice, ¿qué profesional es el encargado del diseño y de la labor de supervisión de instalación y de dar conformidad a un sistema de cableado estructurado? ¿Qué profesional? ¿Qué profesional? ¿Será el arquitecto? ¿Qué dicen? Yo conozco muchos arquitectos que hablan de cableado estructurado. Es más, ¿no? En una oportunidad, representando al Colegio de Ingenieros del Perú, asistimos a una reunión del Ministerio de Vivienda, donde se estaba modificando el Reglamento Nacional de Edificaciones, justamente la norma EM 020 sobre sistemas de telecomunicaciones. Y yo presencié una discusión entre arquitectos sobre qué era lo mejor para los edificios, si llegar cableado coaxial o fibra óptica. Y yo decía, oiga, pero ¿por qué arquitectos están discutiendo un tema que es competencia de la ingeniería electrónica y de telecomunicaciones? ¿No? Pero eso ocurre en Perú. ¿Ya? No es el arquitecto, la persona encargada de ver el diseño y la instalación, supervisión y conformidad de un sistema de cableado estructurado. No lo es. ¿Será el médico? ¿No? De la experiencia en el hospital, pues vi que muchos médicos tomaban la decisión de reemplazar cableados de par trenzado de cobre por fibra óptica. ¿No? Yo decía, pero... Bueno, una vez le pregunté a uno de ellos, ¿no? Y ¿por qué esa decisión? Y él me dijo que la fibra óptica era más rápida, ¿no? Y en eso tenía razón. Es cierto. No, la fibra óptica tiene un ancho de banda, ¿no? Que es un parámetro mediante el cual tú puedes medir la velocidad de los datos, ¿no? En el medio. Y sí tenía razón, pero no era para aplicación, ¿no? Para la aplicación que ellos deseaban de poder ver con mayor rapidez las imágenes médicas en las estaciones de los radiólogos, ¿no? Pero, en ese caso, pues, fui testigo de que un médico tomaba la decisión de cuál era el mejor medio de transmisión de datos para modernizar un sistema de cableado estructurado en ese hospital, ¿no? No es el médico tampoco. ¿Será el ingeniero civil? ¿No? Ocurre que muchas veces en instituciones públicas, ¿no? En el Estado, el jefe del área es un ingeniero civil o es un arquitecto. Y yo me pregunto, ¿por qué no?
Es una pregunta que tengo muchos amigos, no, miento, no tengo muchos amigos, tengo muchos conocidos en el Colegio de Ingenieros que son ingenieros civiles a los cuales aprecio, he trabajado con bastantes ingenieros civiles a los cuales respeto, ¿no? Y sí, pues, los he visto tomar decisiones sobre sistemas de telecomunicaciones cuando no es su competencia profesional. El ingeniero civil no recibe durante su carrera universitaria cursos de electrónica digital ni cursos de informática. ¿Ya? Entonces tampoco es el ingeniero civil el encargado de diseñar o supervisar el sistema de cableado estructurado. Entonces, esta sí, ¿no? Es más recurrente, ¿no? Dice, ¿será el ingeniero mecánico o el ingeniero electricista, ¿no? O el ingeniero mecánico electricista. Porque en el Perú hay universidades que dictan la carrera de ingeniería mecánica, ¿no? Y eléctrica. ¿No? Entonces salen ingenieros mecánico electricistas que pueden hacer ambos expedientes. Pueden hacer el expediente mecánico y el expediente eléctrico, ¿no? En vez de contratar a un ingeniero mecánico y a un ingeniero electricista, ¿no? Contratan a un ingeniero mecánico electricista. Pero también hay ingenieros electricistas, ¿no? Como los tiene la UNI, ¿no? O un técnico electricista, porque ya, yo he visto a los 4 tomar decisiones sobre cómo debe ser el sistema de cableado estructurado. A un ingeniero mecánico firmando planos de cableado estructurado, a un ingeniero electricista con mayor frecuencia, a un ingeniero mecánico electricista con mucha mayor frecuencia, y a técnicos electricistas tomando la decisión sobre el diseño e instalación y supervisión y conformidad de un sistema de cableado estructurado, lo cual está mal, porque tampoco ellos llevan en la universidad cursos de este tema, ¿no? Es cierto que algunos sí tienen capacitaciones, ¿ya? Es cierto que algunos tienen capacitaciones técnicas, ¿no? Pero si bien es cierto las capacitaciones ayudan mucho y respaldan la labor de diseño, ¿no? Sí es importante también la base teórica, el conocer de dónde vienen estos sistemas, ¿ya? Y eso sí se imparte en las carreras tanto de ingeniería electrónica como de ingeniería de telecomunicaciones, ¿ya? Y finalmente, ¿será el ingeniero de sistemas el encargado del diseño, instalación o renovación de un sistema de cableado estructurado? ¿No? Y esto ocurre muy frecuente, no solamente en hospitales, lo he visto en otros tipos de edificaciones, ¿no? Donde dicen, la renovación del cableado estructurado del piso 3 no corresponde al área de servicios generales, corresponde al área de sistemas. Y cuando tú vas al área de sistemas, encuentras un ingeniero de sistemas de jefe, encuentras 3 o 4 programadores y encuentras un técnico. Entonces le digo, ingeniero, ¿quién es el? Nosotros vamos a poner CAT 5E, categoría CAT 5E de cableado y vamos a cambiarlo y etcétera, etcétera, ¿no? Ingeniero, ¿y por qué no tienen un ingeniero electrónico de telecomunicaciones encargado de esa parte aquí? No, que lo hemos pedido, pero no nos lo han dado, entonces tenemos que buscar en internet o preguntarle a un ingeniero electrónico de telecomunicaciones, ¿no? Entonces lo que hacen es renovar el cable, ¿no? Pero no renuevan los switches de cómputo. Entonces, de repente ponen un cable de mayor estándar cuya velocidad no es soportada por el switch. Y luego dicen que el sistema no funciona, luego dicen que el sistema se cuelga, ¿no? Muchas veces no es la computadora, no es el software, ¿no? Es el cableado. Y es más, la mayoría de veces es el cableado estructurado. Mal diseñado, mal instalado, ¿no? No es el ingeniero de sistemas. Entonces, el profesional encargado del diseño y supervisión de instalación del cableado estructurado y de conformidad, de dar la conformidad a un contratista que ha instalado un sistema de cableado, es el ingeniero electrónico de telecomunicaciones, ¿no? Y eso está respaldado por el Reglamento Nacional de Edificaciones en su norma EM020. Muy bien, aclarado este tema. Entonces, justamente esa es la diferencia entre qué profesional se encarga, ¿no?
entre las imágenes que estamos viendo, ¿no? La de la izquierda, que es una buena instalación de cableado estructurado en bandeja aérea, ¿no? Este, debidamente agrupados los cables, ¿no? En las cantidades que indica el fabricante y la norma, ¿no? Versus a lo que está la imagen en la derecha, ¿no? Un cableado estructurado con cables de diferente estándar, envueltos como si fuera un plato de tallarín saltado, mezclados con cables de energía eléctrica 220, no sabes cuál es de energía, cuál es de datos, ¿no? En canaletas plásticas que no son ignífugas, es decir, que si hay un incendio la canaleta se va a prender primero. Y es eso lo que vemos en hospitales nacionales, ¿no? ¿Quién es el responsable? ¿No? ¿Hay responsabilidad? ¿No? ¿Se hizo lo que se pudo con el presupuesto que se tuvo? ¿No? Bueno, te dan todas las excusas existentes, ¿no? Pero cuando haces un análisis más detallado, pues te das cuenta que nunca hubo un ingeniero electrónico de telecomunicaciones ahí, ¿no? Acá dice, un sistema de cableado estructurado diseñado e instalado según los estándares EIA-TIA de los Estados Unidos de Norteamérica por un ingeniero electrónico o de telecomunicaciones es el primer paso a seguir para la utilización de equipos y sistemas informáticos para que pueda darse la transformación digital. Y como estamos hablando de hospitales, la transformación digital en salud. Ese es el primer paso. Entonces, por ahí veo que han comprado unos robots que hacen operaciones, ¿no? Quirúrgicas, ¿no? Los Da Vinci. Creo que los tiene el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas y también el 2 de mayo, ¿no? Entonces, digamos, los políticos y que están dentro del Poder Ejecutivo, entonces, hablan mucho de esto, ¿no? Que se van a comprar 100 tomógrafos o 20 o 50 mamógrafos o resonadores magnéticos o aceleradores lineales o equipos de medicina nuclear, ¿no? Para el norte, para el sur, para la selva. Y entonces uno quiere preguntarle, ¿no? a estos políticos, ¿no? Señor ministro, ¿no? o viceministro, ¿no? o director de la Dirección Regional de Salud, ¿sabe usted en qué estado está el cableado estructurado de ese establecimiento de salud a donde van a ir estos modernos equipos? Yo estoy seguro que no lo sabe, ¿no? O sea, estoy seguro que lo ha visto, ¿no? Pero seguramente pensará que está bien, que ver los cables así enmarañados, ¿no? En el aire colgando o en el piso enredados es normal. Y es todo lo contrario, eso es anormal. Por ningún motivo eso debería estar así. Pero ellos compran equipos, ¿no? Compran equipos, ¿no? Cuando yo digo, pues lo primero que deberían hacer es renovar el cableado estructurado de los hospitales existentes, ¿no? ¿Para qué? Para que la carretera esté puesta y yo recién pueda comprar esos automóviles de alta gama, ¿no? Que vienen a ser un Da Vinci, que vienen a ser un resonador, que viene a ser un mamógrafo con tomosíntesis, ¿no? O que viene a ser un rayos X estacionario con fluoroscopía, o un rayos X estacionario con flat panel digital. Entonces, todos esos equipos costosos deben correr en una buena carretera, ¿no? Que es un sistema de cableado estructurado diseñado e instalado según los estándares EIA-TIA de los Estados Unidos, ¿no? Y supervisado, instalado y conforme por un ingeniero electrónico de telecomunicaciones. Entonces, hace poco vi este aviso, ¿no? Es un programa que está haciendo el Ministerio de Salud y el gobierno actual que se llama Hospitales Centenarios, ¿no? Son hospitales
que tienen, hay un hospital que tiene 300, no, 474 años. Hospital Belén de Trujillo. Hay otro que tiene 324 años, ¿no? Otro, el 2 de mayo, 150 años. El Loaiza, 100 años. El Goyeneche de Arequipa, 113 años. Entonces, dice, para recuperar, mejorar y ampliar la infraestructura, equipamiento de los hospitales cuya antigüedad supera, está cerca de los 100 años, ¿no? Se va a beneficiar a 25 millones de peruanos, dice. Bueno, dice equipamiento de los hospitales. Entonces, pienso yo que están hablando de renovar los equipamientos biomédicos de los hospitales centenarios, ¿no? Nuevamente la pregunta, ¿no? Ministro, viceministro, presidenta o congresista o director de la Dirección Regional de Salud, ¿no? O de Salud, del MINSA. Estos hospitales, cuando se construyeron, en los años que se construyeron, se concibió la idea de que estos hospitales tengan una red de cableado estructurado. ¿Existían las computadoras en esos años? ¿Existía la telefonía en esos años? ¿O se concibió que haya una red telefónica en el hospital, ¿no? Los muros, los pases, se contempló a nivel de arquitectura y de estructuras que por acá iban a ir bandejas verticales, horizontales, ductos enterrados, llevando los cables de datos, llevando los cables de telefonía. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿No? ¿De qué estamos hablando? ¿No? O sea, digamos, todos estos hospitales se construyeron hace más de 100 años, ¿no? ¿Valdrá la pena invertir en equipamiento biomédico sin contemplar el tema del cableado estructurado y la red de datos? ¿No, verdad? Bueno, creo que este es un ejemplo de cuando se hacen las cosas, cuando las cosas se hacen por personas que no son idóneas para elaborar este tipo de proyectos, ¿no? Que solo buscan publicidad, ¿no? Pero que descuidan el aspecto técnico viable, ¿no? La viabilidad y la sostenibilidad que debe tener un establecimiento de salud. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la clínica Delgado y el hospital de Huaycán? Bueno, el aspecto estético, ¿no? Arquitectónico, es muy, llama mucho la atención, ¿no? O sea, uno sí puede ver la diferencia arquitectónica, ¿no? Pero vamos a, vamos a verlo desde el tema de la transformación digital, ¿no? ¿Cuál es la diferencia de estos dos establecimientos de salud desde el punto de vista de la transformación digital? Vamos con ejemplos. En primer lugar, el data center, ¿no? El data center de la clínica de Gaga es un data center de última generación, es un data center con, construido según la norma TIA EIA 942. Tiene un aire acondicionado de precisión, tiene sistemas de energía ininterrumpida estabilizada de media hora, tiene un sistema de bandejas para fibra y para cableado para cableado de par trenzado de cobre, para los switch core, para el tema del backbone, etcétera, etcétera. No tiene control de accesos, tiene videovigilancia IP, tiene un sistema que mide la temperatura y la humedad, ¿no? Y cumple con los estándares internacionales y tiene certificaciones internacionales, ¿no? El data center, ¿no? El centro de cómputo del hospital. Ahora tenemos un vistazo a un hospital que no es centenario, pero es un hospital que tiene, tengo entendido, más de 50 años, ¿no? Del MINSA. Ese es el data center. Esta foto del año pasado. Ese es su data center. Me atendieron dos ingenieros de sistemas que estaban a cargo del data center, ¿no?
Entonces, la respuesta cuando le hice la pregunta, ¿y por qué tienen esto así? No, o sea, fue la misma, ¿no? No hay presupuesto, ya hemos, o sea, yo me he dado el trabajo de averiguar con los fabricantes si este hardware todavía se fabrica. Ninguno de estos equipos se sigue fabricando. Ninguno. El cableado no está identificado. O sea, solo la persona que trabaja ahí, me imagino más de 10 años, sabe exactamente a qué computadora o a qué sistema corresponde el cable. O sea, si esa persona se va, nadie va a saber lo demás. Nadie. No hay registros. Bueno, es triste, pero es real, ¿no? Es real. Muchos data centers de hospitales nacionales están en este estado. Entonces, este es el data center, ¿no? Es a donde llegan los cables de cableado estructurado, ¿no? Donde se interconectan todos los dispositivos que tienen puerto de red dentro de un hospital, ¿no? Ya hablamos que un hospital de 400 camas puede tener hasta 5.000 puntos de datos, ¿no? Todo llega aquí. Aquí se procesa la información, aquí se transmite la información, aquí se recepcionan los datos, ¿no? De todos los equipos que tienen puerto de red. Este es otro punto, ¿no? Que diferencia a los dos hospitales que hemos visto, ¿no? Bueno, a la clínica y al hospital, ¿no? Este es el cableado estructurado, digamos, y combinado con el cableado eléctrico externo. Aquí hay, quizás este estabilizador de voltaje entregue corriente estabilizada tanto al CPU como al monitor, pero no es energía ininterrumpida, es decir, no hay un respaldo de batería, porque esto solamente es un estabilizador, no es un UPS. Es decir, si se va la energía eléctrica, ¿no? La computadora se va a apagar. Y dices, bueno, se apagó la computadora, ¿no? La vuelvo a prender. Oiga, y si usted está trabajando un archivo en Excel 3 horas o un archivo en Word 4 horas, toda esa información se va a perder. Y ahora, ¿y quién sufre más dentro del CPU cuando se va la energía eléctrica de forma repentina? El disco duro, la memoria RAM. O sea, todos esos dispositivos sufren daños, ¿no? Cuando se desconecta la energía de forma repentina, ¿no? Porque lo correcto es que esa computadora y ese monitor estén conectados a un tomacorriente color naranja del tipo Chuco, conectado a un UPS con energía eléctrica estabilizada e ininterrumpida por 5 minutos, con abastecimiento de 5 minutos tal cual lo indica la norma técnica de salud para los 3 niveles de hospitales. 5 minutos en el caso de equipos informáticos en oficinas, consultorios, y 30 minutos en el caso del data center, ¿no? Pero cuando tú te das un paseo por los hospitales, así está el cableado, ¿no? En los puestos de trabajo, de esta forma, ¿no? Canaletas plásticas, ¿no? Ah, y este es el cableado del data center, ¿no? O sea, el muro, este muro separa un área de pie diabético con el data center. Y los cables salen de esta forma. O sea, esta camilla estaba aplastando los cables, ¿no? Y se había perdido la señal de varias computadoras del hospital, ¿no? Entonces, cuando arrimamos la camilla, la señal volvió, ¿no? Y nos agradecieron al departamento de sistemas, ¿no? Que se había arreglado el sistema, ¿no? Lo que se había hecho era mover el fierro que estaba aplastando los cables de datos. Esta es una estación de enfermería, ¿no? Este es un ejemplo que lo vamos a ver en un segundo video que estoy preparando, que vamos a ver, o sea, primero vamos a ver la estación de enfermería tal cual está instalada en este hospital, y luego vamos a ver cómo es una cómo es el cableado estructurado de una estación de enfermería diseñado bajo estándares TIA EIA 569, ¿no? 1179
y recomendaciones del fabricante y del instalador experto, ¿ya? Entonces, una estación de enfermería de un hospital nacional es así, más o menos, como lo que vemos, ¿no? Y este es el cableado es así, ¿no? En canaletas, los switches muchas veces están de esta forma en la pared, ¿no? ¿Qué son switches? Son switches 100 base T, o sea, solamente soportan una tasa de transmisión de 100 base T, ¿no? Los cableados son estándares distintos que van desde el 5E hasta el 6, ¿no? Creo que un cable 6A. Las canaletas, siempre las canaletas, ¿no? Bueno, esta es la estación de enfermería. Este es el caso de muchas estaciones de enfermería de hospitales nacionales, ¿no? Entonces, ahora lo que vamos a ver en el siguiente video, ¿no? Espero tenerlo listo para esta semana, es el diseño del cableado estructurado de una estación de enfermería hospitalaria según la norma TIA EIA 569E, que es la última versión de la norma de cableado estructurado horizontal, y la norma TIA 1179-B, que es la única norma de cableado estructurado para hospitales en el mundo. Es la única norma de cableado estructurado para hospitales, la 1179, ¿no? Cuya última edición es la B. Y recomendaciones del fabricante y del instalador experimentado. Entonces, en el siguiente video vamos a ver a detalle este modelo desarrollado en SketchUp, a detalle, muy a detalle, del cable y las cajas y cómo se deben instalar los equipos informáticos en una estación de enfermería. Entonces, les agradezco por su tiempo. Por favor, escriban sus comentarios. Trataré de responderlos todos, sus críticas, ¿no? La idea es que todos aprendamos, ¿no? Sus recomendaciones, sus observaciones. Eh, yo soy el ingeniero Enrique Rocafuerte. Espero poder haber esclarecido algunas dudas que ustedes tengan. Y la idea es sacar adelante nuestros hospitales, hacerlos modernos, que estén al menos bien diseñados y bien instalados desde el tema de la parte de sistemas de comunicaciones, ¿no? Solamente así podremos avanzar en el tema de la transformación digital en salud. Muchas gracias.